Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a estos segmentos de Meditación y Befi, el que siembra cosecha. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en este ya fin de semana para poder compartir estos segmentos, esperando, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, poder ser de bendición a todos ustedes. El tema que quiero hablar es un tema que me gustaría retomar en un sentido un poco más amplio, y es en relación a tomando la cruz o tomando tu cruz. Este pasaje o esta frase que el Señor Jesucristo da aparece en los tres evangelios sinópticos, tanto en Mateo, en el capítulo 16, en Marcos capítulo 8 y en Lucas capítulo 9. Para este pequeño estudio o meditación me quiero centrar en Marcos 8 y Lucas 9, porque hay elementos en ambos pasajes que no están en ninguno de los otros y nos ayudan a abrir un contexto más general de todo lo que estaba pasando. En Marcos capítulo 8, versículos del 34 al 37, dice así: Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y es similar el pasaje en Lucas 9:23. Dice de esta manera: Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Este pasaje nos muestra esta característica o requisito, mejor dicho, que el Señor Jesucristo establece para todos aquellos que le seguimos o que queremos seguirle. Honestamente, mucha gente o realmente queremos seguir a Jesús. Tenemos el firme deseo o la intención de hacerlo, pero muchas ocasiones fallamos en precisamente entender el significado de lo que es el seguir a Cristo. Uno de estos significados y uno de estos requisitos está muy bien establecido aquí por el Señor Jesucristo. Es muy probablemente una de las características más importantes que deberíamos de implementar en nuestra vida como seguidores de Cristo y al mismo tiempo es de lo que muchas veces más carecemos como cristianos hoy en día. Y es precisamente el hecho de vivir para el Señor, tomar la cruz cada día. En el pasaje, aquí en el libro de Lucas, me gusta primero el enfoque que hace el evangelista diciendo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra de Dios nos muestra como miramos este requisito de negarse uno mismo. Y el negarse va muy fuerte, porque las palabras que se usan para negar en tanto Mateo como Marcos es literalmente, o se traducen literalmente como negar. Pero en Lucas utiliza otra palabra que va más relacionado con el repudio, con el asco. Y es muy interesante esta declaración de Cristo, porque nos muestra, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de tener una actitud hacia los propios deseos que muchas veces son carnales, que muchas veces son contrarios a Dios, que debemos de repudiarlos. Dice, negarnos a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, a nuestros propios sueños. Qué interesante es esto, porque muchas veces anhelamos y deseamos muchas cosas, pero no están de acuerdo a la doctrina y a la voluntad del Señor. Y todas esas cosas debemos de despojarnos, debemos de negárnoslas y debemos de estar dispuestos a repudiarlas. Y qué difícil es esa lucha, qué difícil es esa condición, llegar a ese punto para muchos de nosotros, porque estamos tan habituados a vivir para nosotros, a gozar para nosotros y a trabajar para nosotros. Pero cuando Cristo llama a su gente, la llama para que ya no vivan para ellos mismos, sino para Cristo. ¿Qué es esto de repudiarse a uno mismo? Significa dejar de añorar o desear lo que nosotros aspiramos o las pretensiones terrenales que tengamos. Hay muchas cosas que podemos desear en este mundo. Hay muchas cosas que pudiéramos tener como
como maravillosas o deseables o metas, pero que no terminan siendo más que cosas terrenales y banales. No son cosas que se proyectan para la eternidad. No son cosas que realmente le importan a Dios. Y debemos de cuidar el enfoque de nuestras vidas realmente. Porque muchas veces vivimos como si estuviéramos a una eternidad aquí en este mundo. Y la verdad, hermanos, es que somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra meta es el cielo. Y muchas veces no nos preparamos para eso. Vivimos enfrascados en cosas terrenales, en negocios mundanos, en buscar el reconocimiento de un mundo que ni teme a Dios, ni toma en cuenta a Dios, en buscar nuestro lugar en un área secular para beneplácito de algún familiar o para la autorrealización personal, podríamos decir hasta ese punto, pero no estamos en realidad viviendo para Dios y para el reino del Señor Jesucristo. Debemos de buscar lo eternal, lo del cielo. Ese es el enfoque que Cristo quiere para cada uno de nosotros. En Mateo 6:33 Jesús lo estableció y dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas que ustedes necesitan, dice el Señor, vendrá por añadidura. O sea, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Así que no tenemos que vivir para conseguir las cosas que pensamos necesitar, sino que Dios nos promete que al trabajar en Él, enfocarnos en Él, vivir para su reino, abonar para lo eterno, ahí está la clave para tener también las cosas que necesitamos en esta tierra. Pero no vivimos así. Y ese es el problema de todos nosotros. No estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos da placer o a lo que a nosotros nos da cierta satisfacción. ¿Cómo somos demasiado terrenales, hermanos? Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero muchas veces estamos nada más mirando las cosas de la tierra. Nuestra visión es terrenal, nuestros anhelos son terrenales y nuestros deseos y nuestras metas son terrenales. Qué contradicción para aquellos que dicen desear el cielo, para aquellos que dicen a tener su destino eterno con el Señor Jesucristo, y somos demasiado terrenales. ¿Cómo necesitamos entender esta verdad de negarnos a nosotros mismos, hermanos? ¿Qué necesidad tenemos realmente? Esta declaración de Jesús, el tomar su cruz, empieza con una negación a uno mismo. Y necesitamos aprender a dejar de mirar lo terrenal y poner nuestra vista en el Señor y en las cosas de arriba, para que así empecemos a reenfocar nuestra vida en no lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere, en lo que es su voluntad, que ese es el propósito que Dios tiene para todos nosotros. Bueno, con eso termino este primer video. Primeramente Dios, en los siguientes videos vamos a estar viendo todavía más desarrollado este tema, y espero que esté siendo de bendición para todos ustedes, hermanos, y que Dios les bendiga.